Buenos días amigos, seguidores, suscriptores de mi canal, mi querido Cerro de Guasapa, desde aquí del Cerro de Guasapa transmitiendo. Bueno, miren, ahí vamos a seguir con lo de este perrito, pues yo no terminé la historia, hombre. Este, eh, Fíjense que este perrito, nosotros teníamos ese camino, todo ese camino, ¿verdad? A esta parte nosotros le llamábamos el Franco para un montón de camaradas. Saludos, camaradas paracaidistas, saludos, camaradas del Batallón Libertad de la PH, ¿verdad? Saludos para todos, ¿verdad? Un saludo para los Blitz de Nicaragua, me hablan mucho para los Blitz de Nicaragua, esa generación de los 80. En esos tiempos nos estábamos reventando todo Nicaragua y El Salvador, va. Nicaragua dándose con la contra y bueno, nosotros aquí dándonos con el ejército del Salvador, va. Saludos a todos los camaradas del ejército del Salvador. Pero como les decía, ¿verdad? Siguiendo, ese perrito se anduvo todo esto. Miren, nosotros esto era el camino de nosotros. Por este camino le damos vuelta al cerro de Guasapa, ¿verdad? Como les comentaba la vez pasada, este perrito, al final a él le quedó el nombre de Canelo. Le quedó el nombre de Canelo porque Canelo, un compañero que vive en Chalate, saludos Canelo, un saludo para los camaradas del RP en Suecia, ¿verdad? Para el Snake, siempre se me olvida el nombre, ¿verdad? Pero Snake así dicen que es Culebra, ¿verdad? Un saludo para el camarada del Culebra, ahí estamos amigos, mire, trabajando siempre. Un saludo para todos esos camaradas del RP, de la Falva que se encuentran ahí en Suecia, saludos ayer, ya no me volviste a hablar. Un saludo para Canelo hasta Canyuco, Chalatenango, a la hermana República de Chalatenango. Allá está el Canelo por Chalate. Bueno, a este perrito le quedó el nombre de Canelo porque Canelo fue el que se echó el tiro de curarlo. Yo solo nada más se lo tuve. Pero este animalito, nosotros tuvimos campamentos aquí andaba con nosotros. Allí dormía en las fuerzas especiales. Tuvimos en el quemado, ahí estaba ese animalito, ahí estaba en las fuerzas especiales. Cada grupo que salía a operar, como les decía, ahí iba el Canelito, ¿verdad? Ahí iba el Canelito. Una vez nos fuimos para el lado de Nance Verde, nos acampamentamos allá en esos lugares. Ahí estaba el Canelo también, ahí estaba, ahí andaba, ¿verdad? Y siempre, por supuesto, en la cocina le mandaban su ración de tortillas también al Canelito, ¿verdad? Siempre la tenía. Fue un perrito, yo tuve mucho cariño para ese animalito porque ese animalito una vez nos salvó la vida, quizás a varios, como les contaba. Fíjense que una vez íbamos bajando del salitre, nos íbamos bajando, hay un lugar que nosotros llamamos Las Palmeras. Las Palmeras está entre medio de, la Palmera está bajando, uno bajaba esa palmera, había una calle que subía de los puentes de hamaca, de ahí del río de Piedra y entre el río Guasa. Entonces arriba queda el Cantón Meléndez. Esta parte de este lado era Las Palmeras, ¿verdad? Una calle polvosa de pura tierra para arriba, va. Entonces, al subir al plan, ¿verdad? Que ya viene uno como entrando al lado de la cruz, al lado de esa zona de los rincones, así como le llaman, ¿verdad? Ya viniendo para el Salitre. Esa vez íbamos nosotros a una misión como de abastecimiento, se iban a traer algunas cosas que eran como más cosas especiales, ¿va? Que venían, ¿verdad? Por decirles medicina, ¿verdad? Que venían de San Salvador, ¿verdad? Íbamos por medicina, todo eso, íbamos grupos de 5 o 10 a veces, ¿verdad? A traer cosas como, también a veces dinero, les digo, dinero que era el dinero que nos ayudaba a mucha gente que estaba fuera del país, ¿va? Nos ayudaba para la alimentación de todo ese montón de guerrilleros, ¿va? El vestuario y todo. Íbamos y había llegado el Bracamonte. Se sabía que el Bracamonte estaba por esa área, ¿va? Pero no se sabía. Entonces, nosotros creímos que el Bracamonte se había ido a, a Santa Inés o se había ido a Piedra Labrada, ¿va? O se había ido a Santa Inés o Meléndez, ¿va? Entonces dijimos nosotros, quizás se han retrocedido, se habían ido a Guayabal a formar como un anillo de protección sobre Guayabal, ¿va? Pero no, pues entonces nos mandan a la misión. Íbamos, ahí iba el Canelo conmigo, yo era el primero de adelante. El Canelo me seguía, luego no me recuerdo quién más. En eso, todo el día, eso eran como las 4 de la tarde, más o menos 4 de la tarde. Entonces,
sabíamos que había movimiento, habían habido un par de tiros de francotiradores, ¿va? Y con para el Bracamonte, contra el Bracamonte. Entonces, habían habido un par de tiros, nos mandan esa misión, porque el Cerro WhatsApp así era, tenés que ir a cumplir esta misión, la etapa de hoy no se puede cambiar para otro día. Entonces nos salimos, nomás empezamos a bajar al corte de la montaña, de ahí de Loma Chata, ¿va? Que nos íbamos por todo ese de Loma Chata, calle polvosa, un camino polvoso de tierra blanca, todos esos lugares abundan. Y el perrito ahí iba con nosotros, ¿verdad? Iba con nosotros y empezamos a encontrar los rastros de las junglas del ejército, ¿va? Las junglas. Habían andado de las botas, habían andado patrullando, habían subido varias patrullas del Bracamonte por varios lugares, habían andado ahí. Ya habíamos visto eso, pero nosotros asumimos que se habían retirado, se habían ido a Meléndez, nosotros nos ingeniábamos, porque a veces había ejército en Meléndez, en Santa Inés, y nosotros siempre pasábamos por un lugar ahí entre medio de Meléndez y Santa Inés, por ahí nos metíamos, ¿verdad? Ahí había un naranjalito antes, una planada, siempre le bajaba pelo a uno una emboscada en ese lugar, ¿verdad? Siempre, como dicen, por ahí pasaba con los huevos aquí uno, ¿va? Del miedo. Entonces siempre le tenía como mucho respeto a ese lugar. Pero vamos a lo que les dije. Este perrito siempre andaba con su colita así bien adelante, por decir unos 200 metros, ¿va? Y siempre iba hueliendo el suelo, siempre iba hueliendo el suelo, siempre iba. El canelo siempre hueliendo el suelo. Y casualmente ese día íbamos los dos que lo habíamos curado, ¿va? Entonces se fue y a ratito venía aquel animalito que a mí se me metía entre los pies, ¿verdad? Entre las piernas, así, ¿va? Y como quien dice, cabrón, no sigas, ya no sigas, y pillaba como que era animalito, ¿verdad? Así un pillidito, ¿verdad? Que como que dice, no sigas, no sigas, cabrón, ya no sigas. Entonces, ya ahí teníamos que bajar una vaguadita y luego salir, ¿va? Al salir, luego de esa vaguadita, al salir, eran unos cercos de piedra. Entonces yo al ver a ese perrito así, ¿verdad? Viene uno y me agacho, pues nos agachamos todos, ¿va? Viendo el montón de rastros. Entonces nos quedamos como viendo, ¿va? Pero es que les digo, escaso unos 50, 75 metros nos dividía eso, tenía la quebrada y el cerco de piedra que estaba del otro lado. Al bajar nosotros la quebrada, al salir, no, hombre, sí, le iba a ir a poner el pecho a los del Bracamonte, ¿va? Entonces, este, eh, aquel animalito y así va, y así va. Entonces, lógicamente, al agacharse uno, nos agachamos todos, va, y quedamos. Entonces, automáticamente, los del Bracamonte que estaban ahí por todo ese cerco de piedra, porque habían varios, entonces creyeron que nosotros los habíamos visto al agacharnos todos. Entonces, eh, no, hombre, al agacharnos empiezan a aparecer un montón de cabecitas del cerco de piedra, ¿va? Y nos van levantando una balacera, les digo, puta. Y nos tocó que pasaba un corte de un monte, por ahí va, pasaba un corte de la montaña, de ir por la montaña del cerro. Entonces pasaba un corte ahí empezar a meternos a esa montañita, vaya, que el de verga, va, y empezar a disparar y retrocediendo, retrocediendo. Entonces nos vamos metiendo a una finquita, nos vamos metiendo a una finquita al respaldo, y los granadazos de M79 cayendo por todo aquello, porque le hacían una lluvia a uno terrible. Entonces, bueno, ahí, en todo eso, ahí íbamos juntos, juntitos, creo que íbamos, no sé si 9, 10, una cosa así, o 5, una cosa, o 6. Entonces, juntitos ahí va, viene y así nos fuimos, nos salimos, me acuerdo que yo andaba un M79, todavía tiene unos 2, 3 granadazos, tiro directo, allá al corte de la montaña, vaya, donde no nos agarraban en lo pelado, porque en ese momento estábamos en un terreno como va así en lo pelado. Entonces, bueno, y nos subimos. El perro se desapareció ahí, y se desapareció. El perro eso solo pasó entre medio de mis piernas y el canelo y dijo, me voy, se fue. Se regresó por todo eso. Entonces, eh, ahí veníamos. De repente un compañero se tocó por aquí y que era de ese tipo de compañeros que cuando veían sangre se desmayaba. Entonces la balacera y todo, entonces se toca así, se toca la sangre y la ve y cae de
palidón, pues, ahí de un solo. Entonces, puta, nos toca cargar a aquel compañero, puta. Cuando llegamos a un lugar más o menos seguro, que ya las balas ya nos podíamos cubrir, ¿verdad? Y todo, y ya no nos hacían daño con las balas, la gran balacera, las M60, porque habían varias M60 volándonos, verga. Entonces, ahí empezamos a revisar al compañero que lo llevamos en el lomo. Puta, puta, esperaba que fuera cruzado. No, hombre, en un cerco había pasado con el pecho se llevó un cerco y en una cosa de esas, una púa del cerco se zampó en esto de aquí, ese era el chorro de sangre, era el chorrito de sangre, ¿verdad? Que del camarada, puta, y después de que lo habíamos cargado en el lomo con todo, entonces empezamos a ver, puta, si usted no tiene ni mierda, puta, en tanto que nos hizo cargarlo, como decíamos nosotros. Entonces, a todo eso el perro no aparecía, ¿va? Nos venimos por otro lado porque ya nos regresamos por el lugar que nos que llevábamos, la ruta que llevábamos. Puta, llegamos al, a una parte del campamento, resulta que mientras nosotros nos estaban levantando a pija ya los del Bracamonte, puta, la Mara, los otros compañeros de nosotros bailando, ¿va? Un gran bailongo ahí en la casa de la Sandra, gran bailongo que les digo, a escasos 3, 4 kilómetros, ¿va? Del combate nosotros, y vamos a hallar a los demás bailando ahí, ¿va? Entonces llegamos, ¿va? Porque oímos la música, nos fuimos para ahí, y pues iba, nos regresaron a pura pija los del Bracamonte, no tuvimos bajas, solo les digo ese del Ranguñón, de ese volado. Entonces, porque ustedes saben que yo cuando tuvimos bajas, dice, yo digo, no, con babosada. Entonces, o sea, porque no me gusta mentir, no me gusta andar hablando paja. Entonces, llegamos al baile, nos incorporamos al baile a bailar. Resulta que ahí ya estaba el tal Canelo ahí. Ya estaba el tal Canelo, ¿verdad? Entonces yo siempre tenía un respeto por los perritos aguacateros, ¿va? Porque son unos animalitos tan vivos, tan buzos, ¿verdad? Que, que esos animalitos por el rastro lo buscan a uno y uno se da cuenta hoy en el trabajo del campo, y antes pues que el amo puede ir allá bien arriba y ese animalito ahí lo va buscando por el rastro, lo va volviendo a uno para arriba, ¿verdad? Entonces, les digo, así nos pasó con ese animalito estuvo bien sentía, él sentía el miedo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó a muchos, ese perrito nos ayudó. De hecho, fíjense que hay varios amigos que tienen fotos con él, lo que pasa es que yo no los puedo publicar porque los tiene otro amigo ¿verdad? No le he pedido permiso para poder ensamblar una foto de ese perrito. Pero, vaya, les cuento, ese perrito, lo que les venía contando, íbamos se firmó la paz. Ese animalito se iba con nosotros cuando nosotros nos fuimos a concentrar, que venían los acuerdos de paz, nos fuimos a unos bailes aquí a la comunidad, aquí a la parte norte del cerro, ¿verdad? Porque yo estoy hablando aquí desde el cerro Guasapa, ahí tenemos el campanario, ¿va? Del otro lado, una quebradona divide y sigue el Roblar. De ahí del Roblar sigue el Lome Ramo y para el otro lado tenemos todos los caseríos, ¿verdad? Por un amigo que me dijo, tenemos todos los pueblos de Guasapa y Aguilares, ¿verdad? Aquí enfrente tenemos al sur, tenemos San José Guayabal. Aquí al norte tenemos a Suchitoto, ¿verdad? Entonces, así está el cerro de Guasapa. Luego aquí a unos 3 kilómetros está el Cantón El Salitre, ¿verdad? Un lugar muy ardiente, pues. A quienes todos de los camaradas, de tanto del ejército como de la guerrilla, nos trae buenos recuerdos, o malos recuerdos, ¿verdad? De tanto combate en esa zona, pues ahí andaba, como me dicen, con el alma aquí uno, ¿va? Entonces, así fue ese perrito, anduvo con nosotros, gracias a Dios ese animalito logró salir vivo. Les decía, habían excursiones al Majagual, ahí lleva ese animalito, ahí ven el bus, cuando el bus empieza a pitar, va que ya nos vamos todos. Ahí está, ahí venía el perrito con todo. Al perrito le gustaba mucho el uniforme, entonces todo el mundo cuando ya estábamos más o menos en esta cosa de la transición, de la paz, estábamos concentrados en varios lugares, era como un pleito, quién se iba a llevar al Canelo para su casa, ¿va? Legalmente le tocaba al Canelo, pues, a Nelson el Canelo. ¿Va? Y entonces, como les decía en
oportunidad ese perrito fue hasta el volcán, iba al volcán con nosotros. Fue a muchos lugares, lógicamente, cuando sentía que la cosa se iba a poner brava, él se venía y se venía para el campamento. Muchas veces llegó lambiéndole las manos muy cansadito, ¿verdad? A los campamentos, a cualquiera, mientras llegaban, o se iban directamente al campamento de la fe, porque este perrito fue de las fuerzas especiales, ahí terminó, ¿verdad? Entonces, iba al Majagual, todos los lugares, íbamos a un montón de lugares, íbamos a un montón de lugares, y ese perrito siempre andaba, ¿verdad? Ya en la transición de La Paz, que estábamos concentrados en algunos lugares. Luego, este, un día, ese perrito, hubo una concentración cuando no sé si el FMLN, ya para cerrar con todo, que todo el mundo a sus casas, hubo una concentración en la Plaza Libertad, ¿verdad? Ahí fue el perrito con nosotros, ahí iba en el bus, porque se contrataban buses para que nos llevaran. Pues resulta que a esa Parque Libertad, a esa concentración de toda la guerrilla del FMLN en ese tiempo, ahí aparecieron todos los comandantes, ¿va? Del, de la guerrilla, todos ahí en un discurso, ¿va? Todo ese volado, ahí habíamos ido todas las unidades, de todos de Morazán. Ahí pasó un problema. Nosotros nos fuimos de civil todos y resulta que los del RP andaban uniformados. Conclusión que llegamos nosotros, ¿verdad? Conclusión que llevamos nosotros es que el perrito se fue con los del RP, ¿verdad? Porque los del RP andaban uniformados. Así es que camaradas del RP regresan a nuestro perrito. No, ya debe estar, se fue con ellos hasta Morazán. Esa es la conclusión que llegamos nosotros, porque esa vez no volvió el perrito, o puede ser que... Pero este perrito siempre encontró, cuando los lugares que andábamos en el puerto, allá, por ejemplo, por Majagual, siempre había chuchas en brama y todo eso, o perritas en brama, y él siempre andaba, él siempre regresaba. A la hora del pitido del buba, que nos llamaban a todos, siempre regresaban. Pero esa vez, conclusión que llegamos, que se fue con los camaradas del RP. Entonces ahí fue el fin de este perrito, se perdió y, y cómo se llama, se fue con los camaradas del RP. Así fue la cosa, ¿verdad? Así terminó la vida del Canelito. Solo hizo falta desmovilizarlo, porque cuando nosotros salíamos de aquí de la comunidad Guillermo Manuel Ungo de Montepeque, pues que es ahí por la parte esa de abajo, ¿verdad? Cuando salíamos, él cuando íbamos con el montón de armas, ¿va? Yo me acuerdo cuando íbamos en un camión que nos llevaban, ¿va? Que íbamos a entregar las armas, ¿va? Para allá, para que las hicieran, a entregárselas a los de Naciones Unidas, ¿va? Para que las hicieran pedazos, ahí todo. Ahí iba el perro con nosotros, ahí iba el perrito con nosotros, ahí anduvo todo eso, todo, ¿verdad? Si se nos perdió, como les digo, cuando vino el caso del RP, ¿verdad? Así es que aquí estamos. Saludos, camaradas, les voy a subir este corto video, luego hablo otro, luego viene otro que les voy a explicar, les voy a hablar del comandante Ale, ¿va? Un gran héroe, un gran camarada, ¿verdad? Así es que saludos, camaradas, suscríbanse a mi querido cerro de WhatsApp, ¿verdad? Aquí contando historias de la guerra, ¿verdad? Para estos jóvenes, para todos los jóvenes, ¿verdad? Que no se dieron cuenta cómo sucedió esto, pues, pero hoy es algo muy gracioso terminar de contarles la historia del Canelito, pues, cómo terminó el Canelo. Así es que un saludo, suscríbanse a mi canal, mi querido cerro de WhatsApp, mi número de teléfono y WhatsApp es el 75 24 20 53. Un saludo para todos sus camaradas que están fuera de nuestro país, los Estados Unidos, pues todos, camaradas luchadores que día a día salen tempranito a ganarse la vida. Un saludo para todos, camaradas. Gracias por todo el apoyo que me dan y gracias por verme, por suscribirse a mi canal. Así es que cuídense, hermanos salvadoreños que están fuera de nuestro pulgarcito y para nuestros hermanos del Salvador también. Gracias, hermanos, todos esos camaradas de todas las unidades del ejército, ¿verdad? Que participaron en esta guerra. Somos dos donde está en la historia, la guerrilla y el ejército, juntos, ¿verdad? Así es que ya dejémonos de cuento, hombre, ya dejémonos de andar veneneando. A veces, fíjense que les voy a decir una cosa, la gente más odiosa fue la gente más cobarde a la hora de los combates, ¿verdad? Yo conozco mucho, porque hay tanto del lado de la guerrilla como hay del lado del ejército. Esa gente es la más cobarde,
eran, como dicen en aquellos tiempos, son los que todavía quedaron con odio. Hombre, ¿verdad? Los que fuimos, fuimos y ahí estamos. Saludos, camaradas, para todos. Cuídense.